Bueno, lo dejo por acá entonces, don Luis. Es todo suyo el espacio. Y ojalá que puedan los demás aprovechar del conocimiento que usted les va a transmitir y de la charla que vamos a dar por acá. Y sin más que decir, adelante, don Luis. Hola, ya, profe Juan. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Es un placer estar aquí con todos ustedes en esta tarde. Eh, el día de hoy vamos a tener una charla sobre las inteligencias múltiples partiendo de la teoría. Y para empezar, vamos a partir de una frase, una pequeña frase, pero que nos va a acompañar a lo largo de toda esta charla. Esta charla va a ser aproximadamente unos 50 minutos, una hora. Y para partir de aquí, vamos a ver lo que nos dice Anthony Robbins, quien nos invita a pensar un poquito más y a dar un paso diciéndonos, no limites tus retos, más bien reta a tus límites. Esta frase, esta pequeña frasecita nos invita a siempre dar un poquito más de nosotros. Si estamos estudiando y vemos tal vez que nos cuesta algo, tal vez no limitarnos a pensar en que eso que no nos cuesta, sino a ver cómo podemos avanzar, cómo podemos solucionar esa pequeña cuestión que nos está pues, costando. Como les indiqué, bueno, la inteligencia múltiple va a ser la charla del día de hoy y va a estar a cargo de Luis Villalobos Zúñiga, mi persona, profesional en orientación educativa. Para comentarles un poquito de mí, hace algún tiempito estoy colaborando con la familia del Instituto Metropolitano. Hemos dado ya algunas charlas y bueno, el día de hoy esperamos que sea de provecho para todos y todas ustedes. Un poquito de lo que es la agenda para esta charla. Vamos a ver que está dividida en tres partes. La primera parte vamos a hablar de lo que es la educación a distancia y algo que se requiere en la educación a distancia, que es la habilidad de aprender a aprender. En una segunda parte vamos a tener lo que son ya propiamente las inteligencias múltiples y las características de cada una de las inteligencias. Vamos a descubrir que no solamente una inteligencia hay, sino que hay un mundo de inteligencias que cada persona tenemos. Y en una tercera parte vamos a tener un espacio para reflexionar y para hacer como preguntas y comentarios. Entonces, bueno, como ya el profe Juan lo ha explicado varias veces, si hay alguna duda, surge alguna duda o alguna pregunta durante la clase o durante las charlas, les vamos a pedir por favor que la apunten y al final, ya cuando se les dé el espacio, se pueden realizar todo este tipo de preguntas y comentarios. Para empezar, tenemos ya propiamente lo que son conceptos. Vamos a ver algunos conceptos y después vamos a ver ejemplos de cada una de las inteligencias. Tenemos el primer concepto que ahí es importante comprender, que es el de la educación a distancia. Esta es un proceso de enseñanza y aprendizaje en el que la persona obtiene la mayor parte del aprendizaje por medio de materiales previamente preparados de tal manera que él y la estudiante se convierten en sujetos protagonistas de su propio aprendizaje. Tenemos aquí que hay tres elementos. Entonces, tenemos el elemento de los materiales de aprendizaje que son preparados por los profesores o las personas tutores. Tenemos también propiamente los que son profesores y personas tutores como un segundo elemento y un tercer elemento que es fundamental, que son las personas que están realizando el proceso de aprendizaje, es decir, cada uno de ustedes. Eh, el aprendizaje a distancia implica varias cosas. Hay varias cosas que hay que tomar en cuenta a la hora de realizar procesos de aprendizaje a distancia. Esto implica una transferencia de conocimientos y mensajes formativos a través de vías que no requieren una relación presencial en lugares determinados. Como ustedes ya lo han notado, estudiar a distancia no requiere estar yendo a un aula presencial, sino que la persona decide dónde estudiar. Y es aquí donde se torna importante parte de los hábitos que va a haber en otra charla de las toma de decisiones de dónde voy a estudiar yo. También requiere un papel de la persona estudiante,
quien se caracteriza por la capacidad de asumir un proceso de aprendizaje autónomo, autodependiente y autorregulado. Estas tres palabras nos hablan propiamente de la capacidad de la persona que tiene para liderar su propio aprendizaje. Autónomo significa que es propiamente mío. Cada uno y cada una de ustedes es la protagonista del proceso de aprendizaje que van a estar llevando. Autodependiente habla un poquito de la responsabilidad y de la toma de decisiones. Quiere decir que ustedes pueden elegir el horario donde van a estudiar y pueden elegir el lugar donde van a estudiar, y ese horario y ese lugar depende de ustedes. Y autorregulado quiere decir que ustedes se van a dedicarle cierto tiempo a este estudio. Van a tener la oportunidad de decir, bueno, de lunes a jueves voy a estudiar 2 veces al día o 3 veces al día y los domingos descanso. Entonces ustedes lideran esos procesos y cada quien tiene la oportunidad de elegir los horarios, los lugares donde desean estudiar. También es fundamental la habilidad de aprender a aprender. Esta habilidad nos habla de una capacidad para solucionar una serie de problemas, la capacidad de conocerse a sí misma para organizar y autorregular su propio proceso de aprendizaje. Es decir, la habilidad de aprender a aprender es conocerme a mí mismo en diferentes formas, conocerme a mí misma en lo que es las inteligencias múltiples, el conocimiento de los estilos de los aprendizajes, la selección de recursos y el desarrollo de hábitos de estudio. Bueno, ahora en uno de los comentarios que nos hacía uno de los participantes es que es importante conocer cómo aprende uno para poder realizar diferentes formas de estudiar. Esto lo vamos a ver en otra charla. Hoy nos vamos a centrar en los que son las inteligencias múltiples, pero todo es un conjunto. En la aprendizaje a distancia tenemos que hacer el uso de todos los elementos que se nos esté al alcance. Uno de ellos es el de las inteligencias múltiples. Ya en un partiendo en lo que es propiamente de la teoría de los aprendizajes de las inteligencias múltiples, tenemos que esta teoría la creó un señor que se llama Howard Gardner en 1993. Y él decía, bueno, en el pasado se creía que la persona que era inteligente era quien sacaba buenas notas o quien iba bien en la escuela o en el colegio o en la universidad. Se creía eso de las personas inteligentes. Una persona que llevaba un buen promedio era una persona inteligente. Este autor nos dice, bueno, no solamente existe una inteligencia, no solamente el que le va bien en la escuela es inteligente. Y el sistema educativo de ese entonces era un sistema educativo cuadrado, era muy cerrado, no era un sistema educativo que incluyera a un montón de personas. Entonces, él propuso definir la inteligencia como en otro concepto, no solamente aquel que le iba bien en materias. Él dijo que la inteligencia era una destreza o una habilidad que se podía potencializar. Es decir, una persona tenía una habilidad, sea cual fuera, sea en matemáticas, sea en música, pero tenía una habilidad que se podía mejorar cada día más. Él nos indica también que todos nacemos con habilidades marcadas por la genética, pero esas potencialidades se van a desarrollar de manera o de otra manera dependiendo del medio ambiente, nuestras experiencias y la educación recibida. A la hora de estudiar, a la hora de realizar estudios, intervienen muchos factores que a veces nos ayudan y que a veces más bien nos dificultan. Entonces, él nos dice todo esto. Todos nacemos con habilidades, todos nacemos con alguna capacidad y tenemos algún talento, alguna potencialidad. Lo que pasa es que la vamos a ir desarrollando a medida en que vamos teniendo educación y vamos recibiendo experiencias de acuerdo a las cosas que vamos viviendo. Y se identificaron 8 tipos de inteligencias. 8 inteligencias, las cuales son la inteligencia musical,
la inteligencia espacial, la inteligencia lingüística, la lógico-matemática, la naturalista, la corporal o sinestésica, kinestésica también la suelen llamar, y la intrapersonal e interpersonal. Estas dos últimas están relacionadas también a las habilidades blandas, a las habilidades que ahora se están viendo mucho en los trabajos, en los estudios, sobre cómo relacionarse con otras personas y cómo relacionarnos con nosotros mismos. Partiendo de lo que es la inteligencia musical, nos dicen que es una capacidad de percibir, discriminar, transformar y expresar las formas musicales. ¿Qué quiere decir esto? Todas aquellas personas que tienen habilidad de tocar un instrumento, que tienen facilidad para cantar o que tienen facilidad para reconocer tonos, que si está sonando en una canción un piano, logran distinguir el piano de la guitarra. Esos son una inteligencia musical. La persona que también tiene una alta inteligencia musical tiene la habilidad de expresar emociones, sentimientos a través de la música. Toda aquella persona que logra transmitir sus emociones y sus sentimientos a través de un instrumento musical o a través del canto posee una inteligencia musical avanzada. Y esta incluye la sensibilidad al ritmo, al tono y al timbre. Hablamos que personas que no se les dificulta seguir un ritmo o que logran identificar diferentes tipos de tonos y timbres, también poseen inteligencia musical. En parte de lo que es la inteligencia corporal o sinestésica, es la capacidad para usar todo el cuerpo en la expresión de ideas y sentimientos y la facilidad en el uso de las manos para transformar elementos. Todas las personas que tienen algún tipo de facilidad para realizar deportes, actividades recreativas o arte expresándose por medio del cuerpo, se dice que tienen esa inteligencia corporal. Son personas que pueden transmitir emociones, transmitir un mensaje a través de movimientos corporales. Estas incluye también lo que es la habilidad de coordinación, la destreza, el equilibrio, la flexibilidad, la fuerza, la velocidad, así como también la capacidad para percibir medidas y volúmenes. Un ejemplo de las personas que tienen habilidades corporales avanzadas es la de algunos científicos que logran ver volúmenes y medidas. ¿Cuánto le puede entrar a un recipiente? Eso es una inteligencia corporal. Y también todas aquellas personas que realizan actividades artísticas utilizando sus partes del cuerpo. Otra de las formas de ver una inteligencia corporal es personas que logran crear o logran transformar algún tipo de objeto mediante las manos. Toda aquella persona que tiene la facilidad, digamos, de construir, de realizar manualidades o alguna de estas actividades, se dice que son elevadas en inteligencia corporal. Pasamos a lo que es la inteligencia lingüística o verbal, y esta es la capacidad de usar las palabras de manera efectiva, en forma oral o escrita. Aquellas personas que logran comunicarse, ya sea hablando o escribiendo, y las personas les llegan a entender. Incluye también la habilidad en el uso de la sintaxis, de la fonética, de la semántica y los usos pragmáticos del lenguaje. Es todas aquellas personas que logran aprender idiomas con facilidad y logran entender las formas verbales y escritas, tienen una inteligencia verbal o lingüística. También aquellas personas que logran convencer o ejercer algún tipo de influencia en las demás personas, utilizando la posibilidad de transmitir ideas con claridad. Un ejemplo claro de esto puede verse en la política. Aquellas personas que se postulan a una alcaldía, que se postulan a una presidencia, tienen una inteligencia verbal avanzada, ya que logran transmitir y tal vez convencer a las masas, a los pueblos. Por parte de lo que es la inteligencia de la lógica matemática, tenemos que es una capacidad para usar los
números de manera efectiva, de razonar adecuadamente e incluye la sensibilidad a los esquemas, las relaciones lógicas, las afirmaciones y las proposiciones, y también a las funciones y otras abstracciones relacionadas. Toda aquella persona que tiene la habilidad de realizar operaciones matemáticas, que tiene la habilidad de realizar mediciones, de realizar y resolver problemas, se dice que tiene inteligencia lógica matemática. Contiene la habilidad también para resolver operaciones complejas, tanto lógicas como matemáticas, y también comprende el razonamiento deductivo, inductivo y la solución a problemas críticos. Un ejemplo de personas que utilizan la lógica matemática puede ser que no esté tan relacionado a lo que uno creería, pero son aquellas personas que estudian criminalística, que estudian algún tipo de investigación, ya sea tipo, claro, de un detective o una persona detective, que logran deducir algún tipo de problema y buscarle solución a ese tipo de problema, o que a partir de ver un objeto o una situación, ellos logran deducir o ver qué fue lo que pasó en la escena. En la inteligencia visual y espacial, tenemos personas con la capacidad de pensar en tres dimensiones. Permite percibir imágenes externas o internas, recrearlas, transformarlas o modificarlas, recorrer el espacio o hacer que los objetos recorran un espacio y producir o decodificar información gráfica. A mí me gusta utilizar el cubo Rubik como un ejemplo. En el cubo Rubik podemos ver que dependiendo de la forma en la que se coloque, vamos a estar viendo diferentes caras. Aquí vemos la cara verde, aquí vemos la cara blanca, la cara roja, y si lo ponemos tal vez de un tipo así, podemos ver la roja, la azul y la blanca. Una persona que logra identificar este tipo de dimensiones, por eso dice aquí tres tipos de dimensiones, logra tener una inteligencia visual avanzada. Y también son personas que se les permite o se les facilita realizar dibujos, realizar esquemas con dimensiones exactas. Pasamos también a lo que es la inteligencia interpersonal. Este tipo de inteligencia tiene que ver cómo nos relacionamos con las otras personas, cómo es la capacidad que nosotros tenemos para tal vez comprender y entender a las otras personas. En este tipo de inteligencia vemos que es la capacidad de entender a los demás, a interactuar con ellos eficazmente. Incluye la sensibilidad a expresiones faciales, la voz, los gestos, las posturas y la habilidad para responder ante situaciones con otras personas. También consiste en relacionarse y entender a otras personas, armonizar y reconocer las diferencias entre las personas y apreciar sus perspectivas, siendo sensitivo, sensitiva a los motivos personales. Un ejemplo de personas con inteligencia interpersonal puede ser las personas que estudian psicología o que estudian trabajo social, que son personas que se desarrollan y hacen funciones comprendiendo a las personas. Son personas que su trabajo está en tener algún tipo de empatía con el cliente o con la clienta. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay una persona que se siente triste por algún motivo, la persona que tiene alta inteligencia interpersonal puede tal vez no ponerse en los zapatos de esa persona, pero puede comprender la situación por lo que está pasando esta persona, puede comprender el motivo por el cual está triste y de esa forma le puede ayudar. En la inteligencia interpersonal, tanto como en la inteligencia intrapersonal, se le puede llamar también lo que es las inteligencias emocionales, porque están relacionados tanto a las emociones como a los sentimientos de cada persona. Entonces, en la inteligencia interpersonal era cómo podíamos entender a las demás personas. Ahora, la inteligencia intrapersonal es cómo nos comprendemos a nosotros mismos y a nosotras mismas. Esta es la capacidad de construir una percepción precisa respecto de sí mismo y de organizar su propia vida.
¿Qué quiere decir esto? La capacidad que tenemos cada uno de nosotras y nosotros de entender lo que está pasando con nosotros mismos. Que si algo me genera enojo, saber cuál es el verdadero motivo por cual esta situación me hace enojar. Eso es la inteligencia intrapersonal. Incluye también de lo que es la autodisciplina, la autocomprensión y la autoestima. Esto quiere decir la autodisciplina, el saber cómo yo voy a entenderme a mí y voy a generar un proceso para entenderme. La autocomprensión y la autoestima, la visión que yo tengo de mí mismo o a mí misma. Que si yo tengo una autoestima, entonces me voy a ver yo como una persona muy capaz. Que si tal vez tengo una baja autoestima, voy a verme yo como una persona que no puedo lograr cosas. Y aquí es donde se fundamenta la frase del principio. No te limites, más bien reta a esos límites. Eso lo que nos dice es, busquemos la forma de ir subiendo nosotros nuestra autoestima, nuestra autodisciplina, para que no nos limitemos a nosotros mismos, sino que nosotros, con base al conocimiento que tenemos de nosotros mismos, de nosotras mismas, logremos alcanzar grandes metas. Que si yo sé que tengo una habilidad muy buena en la lógica matemática, pero tal vez me hace falta desarrollar una habilidad en la verbal lingüística, no quedarme solo con que tal vez no soy tan bueno en la verbal lingüística, sino buscar la manera en la cual podamos potencializar esa habilidad verbal lingüística, esa inteligencia verbal lingüística. Y terminamos aquí diciendo que la persona es consciente de sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Es esto que estoy explicando. Yo soy consciente de cuáles son las habilidades en las que tengo un mayor potencial y cuáles habilidades son las que necesito mejorar. Es aquí donde empieza también la parte de los hábitos de estudio, porque todas estas habilidades que estamos viendo podemos adquirirlas. Si bien es cierto, hay algunas habilidades que son natas, que nacemos ya con esas habilidades, hay otras que podemos desarrollarlas. Y finalizando un poco con lo que es la inteligencia naturalista, es la capacidad de distinguir y clasificar, utilizar elementos del medio ambiente, objetos, animales o plantas. Se desarrolla la habilidad para reconocer y clasificar individuos, especies y relaciones ecológicas. También consiste en una interacción con las criaturas vivientes y el discernimiento de patrones de vida y las fuerzas naturales. Un ejemplo de esto, y parte como anécdota, un día de estos estaba viendo un video en YouTube sobre un experto que trabaja en turismo y es también ecologista. Entonces, él explicaba que en Costa Rica hay tres tipos de tucanes. Estos tres tipos de tucanes son diferentes. Se distinguen tanto por los colores que tienen y por la forma del pico. Pero una parte importante para distinguir estos tres tipos de tucanes era el sonido que cada uno de ellos emitía, que era diferente. Entonces él decía que aunque él no viera el tipo de tucán, podía decir cuál era ese tipo de tucán, si era uno de los tres. Entonces se puede decir que esta persona, conforme a su habilidad para escuchar, podía distinguir entre estos animales. ¿Cuál de los tres tipos de tucanes era? Una habilidad también de inteligencia naturalista son aquellas personas que tienen amplio conocimiento en agricultura, que conocen sobre los climas, que conocen sobre la luna llena y la influencia que estos generan en las cosechas. Las personas indígenas tienen alta inteligencia naturalista y nosotros también podemos desarrollar cada una de estas habilidades. Podemos desarrollar también una inteligencia natural o naturalista. Ahora bien, de todas estas inteligencias, hay algo importante que es el conocimiento de ellas, el conocimiento de cuál es la inteligencia que yo poseo un mayor rasgo.
si es la naturalista, si es la lógico-matemática, si es la interpersonal, la lingüística, la corporal, la musical. A la hora de estudiar, de realizar un proceso de enseñanza-aprendizaje, la persona tiene que ser consciente de cuál es esa inteligencia que predomina. ¿Por qué? Porque si yo lo que quiero es pasar un examen de admisión de universidades o si yo quiero tener algún tipo de título de bachillerato por madurez, que es a lo que muchos de nosotros estamos aspirando, debo conocer cuáles son esas potencialidades y cuáles son esas habilidades que necesito trabajar más. Entonces, el conocer las habilidades, las inteligencias que yo tengo, me permite a mí hacer un esquema de mi vida y ver cuáles son las que sí tengo avanzadas y cuáles son las que necesito trabajar un poquito más. No solamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje existen estas inteligencias, sino que existen otros factores que intervienen en lo que es el proceso de aprendizaje, la forma en la que adquirimos aprendizajes. En la parte de investigación que se ha realizado, se dice que hay tres elementos que también son fundamentales a la hora de realizar estudios a distancia. Uno de ellos es la motivación y este es un estímulo y es una especie de motor que nos impulsa a alcanzar determinados objetivos. En este caso es el interés por aprender diferentes asignaturas. Cada uno de ustedes llevan algún tipo de materia en el instituto, ¿verdad? Lleva algún tipo de asignatura y están estudiando algo que quieren aprender. Entonces, la motivación nos puede jugar en dos factores. En el factor positivo, que es cuando yo estoy motivado, que tengo ganas de estudiar, y hay veces que también no tenemos esa motivación. Hay situaciones que nos bajan esa motivación y que más bien lo que hace es que no vayamos a querer estudiar. Que en este proceso tal vez no nos sintamos bien y dejemos el estudio de lado. La motivación hay que verla como es. Hay que verla más que una motivación, un tipo de disciplina, que a pesar de que tal vez yo no me sienta tan bien, bueno, voy a estudiar aunque sea media hora y voy a tener esta disciplina y esta autorregulación en mi proceso de aprendizaje. También tenemos lo que es la resiliencia, definida como una capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adverso. Todos nosotros y nosotras en alguna eh, rato de la vida hemos pasado por una situación muy difícil y tal vez en ese momento dijimos, yo no voy a poder superar esto, yo no soy capaz de poder superar esto. Sin embargo, bueno, gracias al esfuerzo, hemos ido superando algunas de las situaciones difíciles. Y eso es lo que dice la resiliencia, es esa capacidad para adaptarnos, para superar un problema, para superar una capacidad y ver que sí fuimos capaces. A veces no somos tan conscientes de la resiliencia que tenemos, pero cuando hemos pasado por una situación difícil y la hemos superado, ya después, cuando lo pensamos, decimos, bueno, esta fue mi manera de solucionar y me sirvió. Tenemos también lo que es la realización de personal, lo cual nos indica que es el sentimiento de bienestar integral y el producto de consecución de los sueños, aspiraciones y metas. La relación personal quiere decir que también estamos con nosotros mismos. Tal vez se pueda decir como lo conforme que estamos con nosotros mismos de estar estudiando o de alcanzar las metas o de estar luchando por estas metas y estos sueños que queremos alcanzar. Esos son tres elementos que hemos visto que también influyen a la hora de estudiar a distancia. Entonces, haciendo un repaso, tenemos lo que es la habilidad de aprender a aprender, que es el conocimiento propio, el conocimiento que yo tengo de mí mismo, la habilidad de decir, bueno, yo tengo
una habilidad o tengo una inteligencia emocional muy avanzada porque me puedo relacionar con otras personas y las puedo comprender. Y también tengo la habilidad de conocerme a mí mismo y comprenderme a mí mismo. También tenemos esta conformidad de lo que nosotros somos y vamos a llegar a ser. Esa realización personal que nos invita a motivarnos, que si queremos lograr nuestras metas, nuestros sueños, bueno, con mucho esfuerzo y mucha disciplina, vamos a realizar todo lo posible para llegar a tener, a cumplir sueños, aspiraciones y metas. Hay un documento importante, no sé si lo tienen, que es un test de de las inteligencias múltiples que se puede realizar, se puede estudiar y podemos descubrir por medio de ese test cuál de esas inteligencias es la mayor, la que más poseemos. Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto el día de hoy, me gustaría preguntarles a ustedes qué les ha parecido, qué preguntas tienen, qué comentarios tienen. Entonces, los invito, si tienen A mí, alguna duda. perdón, Ujú. a mí me pareció muy bueno, me pareció muy bueno las inteligencias. La primera vez que veo las cosas y todo, más bien yo soy también, por el caso mío es, a mí yo tengo un trastorno de aprendizaje, pero más que todo es en el estudio y más bien he tenido terapias una vez al mes con, No. con, con psicopedagogos y todo, y para mí con un Ujú. psicólogo y todo es primera vez que vio las inteligencias. Inteligencia, sí, claro. Es importante que en el proceso cada persona tenemos habilidades y también tenemos condiciones. Es importante conocer las inteligencias que cada persona tiene para partir de eso. Nosotros vemos lo que es el autoconocimiento. Tal vez Francisco sabe un poco de esto, de lo que es el autoconocimiento, que es ver habilidades, intereses, potencialidades, también limitaciones que tenemos. Entonces, conforme nosotros podamos ver nuestras inteligencias, podamos decir, y tal vez en algunas ocasiones tenemos como eso que nos limita y que nos decimos nosotros mismos, es que yo no soy bueno en matemática, yo no soy inteligente porque no me aprendo las cosas rápido, no me aprendo las cosas así de manera rápida. Voy a contarles un caso. Yo trabajo con niños, con niñas en situación de riesgo y una vez estaba hablando con un chico de 7 años y este chico me decía, profe, es que ya todos los chicos de la escuela y las chicas de la escuela saben leer y yo no sé leer todavía. Y mi mamá me pone a leer y yo no he aprendido a leer. Y yo le decía, bueno, sí, es importante que aprenda a leer, pero con base a esas inteligencias, yo le decía, no solamente hay una inteligencia, no solamente el leer, el poder leer te dice que eres inteligente. Entonces empezamos a descubrir cuál era la inteligencia que él poseía. Y resulta que este chico no podía leer, pero tenía una alta capacidad en la música. Le pusimos ritmos y él podía seguir los ritmos. Le pusimos secuencias de ritmos y él al instante captaba ritmos. Entonces, el conocimiento de nuestras inteligencias nos dice eso. Tal vez yo no sea tan bueno leyendo, tal vez yo no sea tan bueno comprendiendo personas, pero eso no quiere decir que yo no sea inteligente. Eso quiere decir que mi inteligencia, que mi potencial está en otro lado. Puede ser en lo musical, puede ser en lo naturalista, puede ser en lo musical o en lo corporal, en lo deportivo. Muchas gracias, Francisco. Excelente participación. ¿Algún comentario más o alguna pregunta que surja?
No sé si alguna persona me puede indicar si ya ustedes realizaron el test de las inteligencias múltiples. Si no lo podemos ver brevemente, sería importante. Voy a aprovechar aquí un momento para leer un poquito los mensajes. Bueno, muchas gracias a Mariflor, buenas tardes. A Johnny Castillo, buenas tardes. Saludos a Margarita, a Maricruz, buenas tardes, muchas gracias. A Laura Castro, buenas tardes. A Cristian, buenas tardes. Está muy buena la información, muchas gracias. Estamos para servirles. A Mariflor, interesante, muchas gracias. Johnny Castillo, excelente para automotivarnos, que sí podemos explotar nuestras destrezas y habilidades y a la vez que superamos obstáculos. Esa es la idea. Lo bueno es poder seguir avanzando. A Francisco no lo he hecho y la parte de trabajar, la parte de análisis. Ok, voy a aprovechar un poquito el comentario de Johnny Castillo. Parte importante de estas charlas es esto, es poder motivarnos, poder tener algo más. En el Instituto Metropolitano no nos preocupamos solamente por esta parte educativa de aprender, de tener aprendizajes o adquirir conocimientos sobre las asignaturas, sino también de brindarles a ustedes algo más, algo que ustedes puedan tener, puedan llevar, que se motiven, que aprendan de sí mismos, que aprendan cuáles son esas inteligencias y voy a tal vez compartirles, si puedo, el test de las inteligencias, porque es bueno verlas, tenerlas. Que más tardecito yo le voy a pedir al profe Juan que les compartamos el test para ir un poquito terminando con lo que es, bueno, yo les traje lo que Disculpe, es, yo creo que ya no ujú. lo pasaron por WhatsApp.
Ah, ok, bueno, si ya se Sí, lo sí, pasaron, están ahí, sí. muchísimas gracias, gracias, Mariflor. ¿Cómo les ha ido con ese test, Mariflor? ¿Ya lo hiciste? No, no, acabo de recibirlo. Acá, Ahorita estaba chequeando, no, no lo he hecho. ah, ok, bueno, cuando lo hagamos, vamos a tener algunas afirmaciones. Él va a venir con algunas afirmaciones que nosotros vamos a ir contestando como verdadero o falso. Ya yo lo tengo, pero no lo he llenado. Ok. Ujú. Entonces, dependiendo de lo que nosotros llenemos, vamos a ir viendo cuál es la inteligencia que más, que más hemos desarrollado nosotros. Es importante con los tipos de inteligencia saber que no solamente tenemos uno o que no tenemos ninguno. Cada persona tenemos algún tipo de inteligencia. Entonces, este test lo que nos sirve o lo que nos invita es a identificar cuáles son los que tenemos con mayor grado de avanzado, por decirlo así, en cuál tengo mayor fortaleza a nivel de inteligencias. Entonces, cualquier duda, consulta, cuando lo llenen, cuando lo vayan a hacer, si tienen algún tipo de duda, no duden en decirle al profe Juan y yo les voy a estar ayudando ahí también. También está mi contacto. ¿Ok? Para ir terminando un poquito lo que es la charla, tenía estas frases que nos invitan a seguir adelante. Así como nos dice Cristian, yo me siento motivado. Bueno, eso me alegra a mí mismo por, por esa motivación que ustedes tienen. Ustedes ahorita tienen un camino que seguir, un proceso de aprendizaje y esa motivación es lo que los va a llevar a avanzar. Esa motivación y esa disciplina es lo que hay que aprovecharnos de eso para llegar y superar esos obstáculos, para llegar y alcanzar esas metas, esos sueños. Sé que muchos quieren realizar un curso o que algunos quieren realizar exámenes de admisión o obtener el título de bachillerato y crean que ustedes tienen esas capacidades. Ustedes tienen la capacidad para lograr los sueños y las metas que tienen en mente. Eso nos invita a Abraham Lincoln a reconocer, dice que la mejor forma de predecir el futuro es crearlo. Eso nos dice que la mejor forma de llegar a cumplir nuestras metas, nuestros sueños, es luchar por ellos. El día de hoy es estudiar, seguir trabajando, seguir con los estudios, seguir con la familia o las metas que ustedes tengan, seguir, no dejarlos ahí de lado, que van a haber obstáculos, sí, van a haber obstáculos, pero conforme ustedes vayan creyendo en ustedes mismos, van a ir superando esos obstáculos. Ya lo han hecho muchas veces, yo lo sé que sí, y así va a seguir siendo. Cada uno de ustedes tiene esa oportunidad y el que estén el día de hoy en esta charla invita y nos dice que tienen esa motivación, que tienen ese interés de llegar a cumplirlos. Mohamed Ali nos dice, odié cada minuto de entrenamiento, pero dije, no te rindas, sufre ahora y vive el resto de tu vida como un campeón. ¿Qué nos dice Mohamed Ali? Nos dice que a veces estudiar no es tan bonito, a veces estudiar es cansado, a veces estudiar da pereza, pero si nos rendimos ahora, no vamos a lograr nuestros objetivos. Es mejor sufrir ahora, es mejor hacer el esfuerzo ahora para después, en un futuro, llegar a cosechar todo ese esfuerzo, toda esa motivación que tuvimos y todo eso que dimos para lograr nuestras metas. Eh, Ella Fitzgerald nos dice que no se trata de dónde vienes, sino de dónde vas. En este momento estamos en un punto, venimos de algún lugar, pero que esto no nos limite, sino que el límite sea hacia donde nosotros queremos llegar, que nosotros pongamos ese límite, esa fijación, esa meta en alcanzar esos sueños que ustedes quieren lograr. Y Ariana Huffington nos dice que hay que aceptar que no siempre vamos a tomar las decisiones correctas, que vamos a meter la pata muchas veces, que debemos comprender que el fracaso no es lo contrario del éxito, sino que es más bien parte del éxito. Esta es la que nos invita es a ver
que hay veces que vamos a caer, hay veces que no vamos a pasar un examen, hay veces que nos va a costar alguna materia, alguna asignatura, pero que esto no es un fracaso, sino que es parte del aprendizaje que nosotros vamos a ir obteniendo en este proceso que ustedes están llevando ahorita, en este proceso hacia sus metas, hacia sus objetivos, hacia sus sueños. Esta es parte de las frases con las que quería terminar de motivarlos y que a decirles que no, que de verdad yo me siento muy orgulloso de cada una de las personas que están aquí, que sé que están dando un gran esfuerzo y quiero agradecerles a ustedes por eso, por la motivación que me brindan a mí y decirles que sí se puede, con mucho esfuerzo, con mucha disciplina, que sí se puede. Y eso sería todo por el día de hoy. No sé si hay alguna otra duda, algún otro comentario. Buenas, Agradecer. buenas, quiero hacer Ujú, una consulta. Yo ya hice el test de ujú, acuerdo a decía las afirmaciones verdaderas, salía qué inteligencia tenía. Cuando ya uno, la ve, vamos, ya, a mí me salió 21 ujú. y ya cuando la ve, ahí uno buscaría más o menos cómo realmente ayudarse en el estudio de acuerdo a esa inteligencia. O sea, no sé si me estoy explicando. Sí, Buscar formas de cómo desarrollarla mejor, porque sí, ya uno es un adulto, entonces ya está viendo qué inteligencia es la que más le favorece. O sea, en la que le pertenece, en que uno pertenece. Gracias. así es. Así es, Cindy. De acuerdo a la inteligencia que a ti te salió, o personas que se les facilita por su tipo de inteligencia leer y lee y entiende todo o se aprende todo. Hay otras personas que por más que lean, no van a aprender porque su inteligencia es auditiva o su forma de aprender es auditiva. Entonces, invitadísimos, invitadísimas, vamos a coordinar con el profe Juan para ver cuándo vamos a dar una charla sobre hábitos de estudio y veces que conforme a esta inteligencia, así tengo que aprovechar yo mi inteligencia para poder tener estos hábitos de estudio o para mejorar mi forma de aprendizaje. ¿Y tú cómo están? Bueno, chicos, ¿cómo están? Saludos a todos. Y bueno, agradecerle al profe Luis, al orientador Luis, costumbro decirle profe a todo el mundo, ¿verdad? Ah, no, sí, profe, está bien, profe, profe. Profe Luis, muchas gracias por el ratico que sacó aquí para nosotros. De verdad que estas charlas son muy importantes. Ojalá que puedan aprovecharlas. La otra semana o dentro de 15 días yo les estoy avisando, pero creo que ya la otra semana vamos a tener la otra charla con los hábitos de estudio, los buenos y malos hábitos de estudio, etcétera. Entonces no sé si es la otra semana o de hoy en 15 sería, para que lo tomen en cuenta y estén atentos al chat, ¿verdad? De WhatsApp. Y cualquier dudita, cualquier consulta pueden hacerme a mí, extendérmela a mí y yo los pongo en contacto con don Luis. Así es. Yo estoy para servirles, agradecerle también al profe Juan. Igual, como dice el profe, cualquier consulta, cualquier duda que tengan sobre el text, o yo voy a estar hablando con el profe también por si podemos ampliar un poquito la información de las inteligencias, estarles compartiendo a ustedes material también que les pueda servir. Excelente, papito. Bueno, y sin más que decir, yo creo que estamos, ¿verdad, profe? Estaríamos, sí, señor. Perdón, una pregunta, es que está viendo el test, pero ¿cómo se pone V o se pone F? Porque no me deja.
En el test de lo las... es- ajá, lo en estás el- haciendo de manera virtual, digamos, en la sí, computadora, no en el celular. en el celular. Ah, ok. Dependiendo de la aplicación que lo estés abriendo con el celular, te va a dejar o no te va a dejar. Entonces, Sí, habría que verlo. Tal vez yo te recomendaría, tal vez, no sé si tienes la oportunidad de imprimirlo o hacerlo en una computadora, que te va a dejar la opción más fácil. ya sería imprimirlo más bien. Podría ser. Ujú. Está bien. Muchas gracias. Con gusto. Vamos entonces, profe. Estamos. Muchísimas gracias a todos y todas las que participaron por estar acá. De verdad, muy agradecido de ver el montón de personas que están interesadas y decirles que sigan así, que sigan adelante con ese interés, con esa motivación, que van a alcanzar grandes metas. Muchísimas gracias por la información, muy interesante, muy productiva. Que tenga buenas Muchas tardes. gracias. Feliz tarde. Gracias, feliz tarde. Estar a todos.